Pero muy buenos días, mis queridos hermanos. Soy su hermano en Cristo, José Moreno, del Ministerio Conéctate a Jesús. Y estamos aquí justamente para conectarnos a Jesús a través de la Biblia. Hoy día tenemos la serie Vidas con Objetivo. Acá estamos analizando Nehemías, un líder con propósito. Vamos a orar. Nuestro Dios que estás en el cielo, gracias le damos, Señor, por permitirnos hoy estar vivos y por dar continuidad a la serie Vidas con Objetivos. Oramos, buen Dios, para que todo lo que digamos sea única y sencillamente palabra de lo alto. Por Jesús. Amén. Nehemías, un líder con propósitos. Este es nuestro primer personaje en la serie Vidas con Objetivos. Acá vamos a estudiar, aplicar nuestras vidas a las cualidades mesiánicas de Nehemías. Reconstrucción de los muros de la ciudad de Jerusalén y renovación de la fidelidad a Dios. La oración es indispensable para iniciar cualquier actividad. La forma como se debe afrontar la oposición y conclusiones. Nos encontramos en la primera parte. Aplicar nuestras vidas, a nuestras vidas, las cualidades mesiánicas de Nehemías. ¿Cuáles eran estas cualidades? Antes, nuestra lectura bíblica general. Nehemías 1:11. Señor, te suplico que escuches nuestra oración, pues somos tus siervos y nos complacemos en honrar tu nombre. Y te pido que a este siervo tuyo le concedas tener éxito y ganarse el favor del rey. En aquel tiempo, yo era copero del rey. Nehemías 1:11. Introducción. Cuando hablamos de aplicar nuestras vidas a las cualidades mesiánicas de Nehemías, hacemos una comparación de la vida de Nehemías con la vida de Jesús. Al hacer esta comparación, se pueden extraer varias lecciones muy prácticas que pueden aplicarse a nuestras propias vidas. A continuación, veamos 6 de ellas. Primero, tener un propósito claro y una visión. Nehemías 2:17. Segunda lección, estar dispuestos a sacrificarse y a servir. Nehemías 2:20, segunda parte. Tercera lección, perseverar frente a la oposición y a la adversidad. Nehemías 4:9. Cuarta, buscar la guía y dirección de Dios. Nehemías 1:11, nuestra cita principal. Fomentar la unidad y trabajar en equipo es la número 5. Nehemías 2:11 hasta 3:32. Y la sexta, mantener una vida de integridad y obediencia. Nehemías 6:1-19. Y de paso también les regalo el salmo de hoy, Salmo 26, declaración de integridad. Ya en días pasados iniciamos este estudio y vimos la primera y la segunda de las lecciones. Tener un propósito claro fue la primera y una visión. Acá vimos Nehemías 2:17, Lucas
19:10, Primera de Corintios 10:31, Proverbios 29:18, Efesios 2:20. Como parte del paralelismo mesiánico, vimos el deseado de toda la gente, capítulo 61, Zaqueo. En los comentarios de Elena G. de White respecto a tener un propósito y una visión. También vimos que estas citas bíblicas enfatizan la importancia de tener un propósito y una visión claros, tanto en el caso de Nehemías como en el propósito divino de Jesús. Como seguidores de Jesús somos exhortados a tener un propósito centrado en Dios y en su obra redentora, buscando la gloria de Dios en todo lo que hacemos. Hemos visto cómo Nehemías tuvo un propósito definido y una visión clara para reconstruir los muros de Jerusalén. Del mismo modo, Jesús tuvo un propósito divino de traer salvación y redención a la humanidad. La aplicación de esta primera lección fue que como seguidores de Jesús es importante tener un propósito y una visión claros en nuestras vidas y en nuestras labores. En la segunda lección vimos de estar dispuestos a sacrificarse y a servir. Acá las citas bíblicas, Nehemías 2:20, segunda parte. El paralelismo lo encontramos en Mateo 20:28. El paralelismo mesiánico también lo encontramos en Filipenses 2:3-4 y en Gálatas 5:13, segunda parte. En cuanto al espíritu de profecía y este segundo punto sobre el sacrificio y el servir, lo encontramos en la matutina Dios nos cuida, el vivir para otros, día 20 de junio. Acá encontramos también, dijimos, declaración enfática. En el versículo de Nehemías 2:20, Nehemías hace una declaración enfática en respuesta a la oposición que enfrentaba por parte de ciertos individuos. Nehemías afirma que confía en Dios, en el Dios de los cielos, que para el éxito de la empresa de reconstrucción del muro de Jerusalén. Además, Nehemías excluye a aquellos que se oponen diciendo que no tienen parte ni derecho, diciendo que no tienen parte, derecho ni memoria en Jerusalén. Hemos visto dos puntos importantes en este breve análisis de la segunda lección: estar dispuestos a sacrificarse y servir. En primer lugar, Nehemías demuestra una profunda confianza en Dios. Y en segundo lugar, Nehemías establece límites claros con aquellos que se oponen a la obra de Dios. Finalmente, dijimos que así como Jesús les ha dado un ejemplo a seguir, dice Juan 13:14-15, hagan lo mismo que yo les he hecho a ustedes, dijo Jesús. Estas citas bíblicas
destacan la importancia de estar dispuestos a sacrificarse y a servir a los demás, siguiendo el ejemplo de Nehemías y, sobre todo, de Jesús. La aplicación de esta segunda lección es la siguiente. Como creyentes somos llamados a renunciar a nuestros intereses personales y a buscar oportunidades para servir a los demás con amor, humildad y generosidad. El servicio desinteresado refleja el carácter de Cristo y nos permite ser instrumentos de bendición en la vida de quienes nos rodean. Nehemías demostró un gran sacrificio personal al dejar su posición privilegiada en el palacio del rey para cumplir con su misión. Jesús, como el máximo ejemplo de servicio, sacrificó su vida por la humanidad. Amigo, aprendemos la importancia de estar dispuestos a sacrificar nuestros intereses personales y servir a los demás con amor y humildad. Para hoy día tenemos la tercera lección. Cuando vemos a Nehemías, un líder con propósitos, y lo comparamos con el máximo de los líderes que el universo ha tenido y tendrá, podemos ver la tercera lección. Perseverar frente a la oposición y a la adversidad. Perseverar, hermanos, frente a la oposición y la adversidad. Nuestro Dios que estás en el cielo, oh Padre Santo, diríjanos en este punto importantísimo, como lo es la perseverancia. En Jesús. Amén. Perseverar. El principio de la perseverancia. Primeramente, miremos algo importante con respecto a la palabra perseverancia. Al investigar el origen bíblico de la palabra perseverancia, se descubre que en griego proviene del término uponome, upomome, o upo, bajo, mome, permanecer, upo, bajo, mome, permanecer, upomome. El comentario bíblico adventista dice que upomoma es más que una resignación pasiva. Denota perseverancia, actividad, perseverancia activa. Perseverancia activa. Upanome. Upomome. Upomome. Un poquito difícil, ¿no? Pero es que estamos hablando en griego, ¿verdad? Upomona. Es más que una resignación pasiva. Upomona denota perseverancia activa. La palabra comprende el ejercicio del autocontrol en casos difíciles, cuando la fe es presionada y puesta a prueba por alguna forma de persecución. Esto lo vamos a ver más adelante, con mucho más detalle. Las citas bíblicas que acompañan esta segunda lección mesiánica de Nehemías es Nehemías 4:9, segunda parte. Pero nosotros oramos a nuestro Dios y colocamos guardia contra ellos día y noche para protegernos de ellos. El paralelismo mesiánico se encuentra en varias citas. La primera de ellas
Romanos 12:2. Alégrense en la esperanza, muestren paciencia en el sufrimiento, perseveren en la oración. Santiago 1:12. Dichoso aquel que persevera bajo la prueba, porque después de haberla superado, recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Mateo 24:13. Pero el que perseverare hasta el fin será salvo. Cuando hablamos de perseverancia, tenemos que hablar del principio de la cuando hablamos de perseverar, tenemos que hablar del principio de la perseverancia. Según Reina Valera de 1960, encontramos 3 citas que expresan en toda la Biblia el mismo concepto. Este será salvo. El que persevere hasta el fin, este será salvo. Y esto lo encontramos en Mateo 10:22, que dice: y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. La misma connotación aparece en Mateo 24:13, mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Y en Marcos 13:13, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. La vida de perseverancia de Nehemías se relaciona estrechamente con el significado de estos textos bíblicos. En Mateo 10:22, por ejemplo, este pasaje de Mateo habla sobre la persecución y el rechazo que los seguidores de Jesús pueden enfrentar por fe. Mateo 24:13, este versículo también enfatiza la perseverancia y la importancia de seguir fielmente a Jesús hasta el final. Y Marcos 13:13, este versículo es similar a los anteriores. Destaca la persecución y el rechazo que pueden llegar a enfrentar los seguidores de Jesús. Al relacionar estos con la vida de Nehemías, vemos cómo Nehemías también enfrentó oposición y resistencia mientras construía los muros de Jerusalén. Nehemías nos muestra este principio al enfrentar constantes desafíos y mantenerse enfocado en la reconstrucción de los muros de Jerusalén. Sin embargo, a pesar de la hostilidad, Nehemías perseveró y contempló la obra que Dios y completó la obra que Dios le había encomendado. A pesar de los desafíos, a pesar de la adversidad, Nehemías perseveró en su tarea y cumplió su propósito. Su vida nos anima a perseverar en nuestra fe y en la tarea que Dios nos ha encomendado, confiando en que Él nos dará la fuerza y el poder para superar cualquier dificultad. Su ejemplo nos enseña la importancia de mantenernos firmes en nuestra fe y perseverar a pesar de las dificultades. Su ejemplo nos alienta a seguir confiando en Dios, incluso cuando la tormenta o el gigante, por causa de nuestra fe, parecieran imposibles de vencer. En el nombre que es sobre todo nombre,
como Nehemías fue más que vencedor, nosotros también, si perseveramos hasta el fin, lo seremos. ¿Quieres ser vencedor? ¿Quieres estar en la lista de los vencedores? Quédate con nosotros y mira cómo el espíritu de profecía nos presenta las ventajas de perseverar hasta el fin. ¿Cómo perseverar hasta el fin? Mayo 15, 2020 se publicó esta reflexión. La misma dice así: como pueblo de Dios, esperamos la venida del Señor en las nubes del cielo, con poder y gran gloria. La victoria está garantizada para aquellos que no se rinden. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Dice Marcos 13:13 y termina diciendo: mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. El comentario bíblico adventista dice que upomona es más que una resignación pasiva. Denota perseverancia activa. La palabra comprende el ejercicio del autocontrol en casos difíciles, cuando la fe es presionada y puesta a prueba por alguna forma de persecución. Los comentaristas también afirman que existe una relación entre perseverancia, paciencia y confianza. Aquellos que pretenden ser victoriosos en el viaje espiritual no pueden dejar de usar estos ingredientes. La palabra paciencia es una virtud positiva. Evoca perseverancia, persistencia y acción, a pesar del cansancio, el desánimo o los obstáculos que pueden obstaculizar el camino. Comentarios bíblicos adventistas, volumen 7, página 467. Por otro lado, la perseverancia es una característica más específica de la confianza. Es persistencia, incluso cuando las circunstancias son diferentes. Así lo expresa Donald Guthrie. Hebreos, introducción y comentario. Editorial Mundo Cristao, 1984, página 209. Así, quien persevera frente a las pruebas desarrolla confianza en el poder divino. Romanos 5, 1 al 5. Con el Salvador, el camino al cielo se estabiliza y sabe a victoria. Segunda de Pedro 1, 5 al 11 y segunda de Timoteo 2, 12. Simplemente perseverarán en la gracia de Dios. Hechos 13:43. Y siguen adelante. Perseverarán.
perseverar en la gracia de Dios y seguir adelante. Ahora veamos lo que dice la Biblia y los escritos de Elena G. de White sobre la importancia de la perseverancia en diferentes situaciones. Primero, perseverar frente a las dificultades diarias. Algunos problemas se limitan a cuestiones financieras. Otros involucran relaciones. Estos últimos son más molestos cuando incluyen personas en la vida diaria. ¿Cómo tratar con las dificultades diarias? ¿Sería la perseverancia la respuesta? Sí, pero perseverar activamente con actitudes basadas en principios éticos y cristianos, que no siempre es fácil. La Biblia muestra la fórmula. En cambio, el que es noble tiene planes nobles y en sus planes se mantiene firme. Isaías 32:8, versión Dios habla hoy. Antes, perseverar en el temor de Jehová todo el tiempo, porque ciertamente hay fin. Y tu esperanza no será cortada. Proverbios 23, 17 y 18. Orad en vuestro gabinete mientras atendéis a vuestro trabajo cotidiano. Levantad a menudo vuestro corazón a Dios. Así fue como anduvo Enoc con Dios. Esas oraciones silenciosas suben como preciosos incienso ante el trono de la gracia. Satanás no puede vencer a aquel cuyo corazón está así apoyado en Dios. Elena G. de White, Camino a Cristo, página 99. Segunda, perseverar hasta la persecución. Perseverar ante la persecución. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Mateo 10:22, Reina Valera 1960. En esto consiste la perseverancia de los santos, los cuales obedecen los mandamientos de Dios y se mantienen fieles a Jesús. Apocalipsis 14:12, nueva versión internacional. No todos, sin embargo, serían engañados por los artificios del enemigo. Cuando el fin de todas las cosas terrenales esté cerca, se encontrarán fieles creyentes capaces de discernir las señales de los tiempos. Aunque un gran número de creyentes profesos negará su fe por sus obras, habrá un remanente que resistirá hasta el fin. El libro Hechos de los Apóstoles de Elena G. de White, página 427, primer párrafo.
Número 3. Perseverar frente al crecimiento espiritual. El clásico El peregrino de John Bunyan ilustra en varios pasajes las dificultades que surgen en el viaje al cielo. Uno de los pasajes del libro presenta a un individuo que decidió acompañar a Cristiano, nombre del personaje principal, en su camino a la ciudad celestial. Todo iba bien hasta que, en la primera dificultad vacilante, nombre de este otro personaje, se rindió y regresó a su lugar de origen. La Biblia reprocha el temor al fracaso y nos anima a continuar a pesar de los contratiempos. Dichoso el que resiste la tentación, porque al salir aprobado recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Santiago 1:12. La obra de transformación de la impiedad a la santidad es continua, día tras día. Dios obra la santificación del hombre y éste debe cooperar con él, haciendo esfuerzos perseverantes a fin de cultivar hábitos correctos. Hay quienes intentan ascender la escalera del progreso cristiano, pero a medida que avanzan, comienzan a poner su confianza en el poder del hombre. El resultado es el fracaso, la pérdida de todo lo que había ganado. Mismo libro, Hechos de los Apóstoles, de Elena G. de White. Ahora la página 425, primer párrafo. Lección número 4. Perseverar ante la tentación. Estamos ante la pregunta, ¿cómo perseverar hasta el final? La Biblia y el Espíritu de Profecía nos dan la forma. Forma número 4. Perseverar hasta la tentación. Ante la tentación. Perseverar ante la tentación. La Biblia dice que Jesús no nos abandona en la hora de la tentación. ¿Aló? A otros que sostenían combate a brazo partido con el enemigo de las almas, los animaba a que perseveraran, asegurándoles que vencerían, pues los ángeles de Dios estaban de su parte y les darían la victoria. Ministerio de Curación, página 16, tercer párrafo. ¿Cuál es la mejor actitud ante la tentación? ¿Cuál es la mejor actitud ante la tentación? Excelente pregunta, ¿verdad? ¿Cómo perseverar hasta el fin? Perseverar ante la tentación. ¿Cuál es la mejor actitud? ¿Cómo debemos enfrentar la tentación? Hebreos 12,
1 y 2. Despojémonos de todo peso. ¿Están conmigo? Despojémonos de todo peso. Leamos el versículo desde el principio. Por tanto, nosotros también tenemos en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Me preguntas, ¿cuál es la mejor actitud ante la tentación? Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Hebreos 12, 1 y 2. Andrius nos dice: la carrera que tenemos por delante, excelente metáfora de la vida cristiana. Recalca la necesidad de tener resistencia y perseverancia, así como destaca el supremo valor del premio. La lucha es feroz, no en competencia con otros corredores, sino contra el pecado que nos asedia, e incluye dolor a causa de la persecución, el oprobio e incluso la muerte. Amigo mío, pero la recompensa es entrar en el reposo de Dios, como lo dicen los capítulos 3 y 4 de este mismo libro. Hebreos. Tener acceso a través del velo a la presencia de Dios. Así lo registran los capítulos 5 al 10 de esta misma carta a los hebreos. Y heredar la patria celestial registrada en el capítulo 11, en especial los versículos 14 al 16 de esta carta a los hebreos, a los cuales les invito a leer en su totalidad. Te recuerdo cómo lo registra la versión Dios habla hoy. Por esto, nosotros, teniendo a nuestro alrededor tantas personas que han demostrado su fe, dejemos a un lado todo lo que nos estorba y el pecado que nos enreda, y corramos con fortaleza la carrera que tenemos por delante. Fijemos nuestra mirada en Jesús, pues de Él procede nuestra fe y Él es quien la perfecciona. Jesús soportó la cruz
sin hacer caso de lo vergonzoso de esa muerte, porque sabía que después del sufrimiento tendría gozo y alegría. Y se sentó a la derecha del trono de Dios. Hebreos 12, 1 al 2, versión Dios habla hoy. La quinta lección, respondiendo a la pregunta, ¿cómo perseverar hasta el fin? Que el Espíritu Santo nos da es perseverar frente al servicio misionero. Perseverar frente al servicio misionero. Del libro Ministerio de Curación, página 125, cuarto párrafo, leemos. Nos dejamos desalentar con demasiada facilidad respecto a los que no corresponden en el acto de los esfuerzos que hacemos por ellos. No debemos jamás dejar de trabajar por un alma mientras quede un rayo de esperanza. Repito, no debemos jamás dejar de trabajar por un alma mientras quede un rayo de esperanza. ¿Aló? Las preciosas almas costaron al Redentor demasiados sacrificios para que queden abandonadas así al poder del tentador. Permítame leer esta cita una vez más, por favor. Nos dejamos desalentar con demasiada facilidad respecto a los que no corresponden en el acto a los esfuerzos que hacemos por ellos. No debemos jamás dejar de trabajar por un alma mientras quede un rayo de esperanza. Las preciosas almas costaron al Redentor demasiados sacrificios para que queden abandonadas así al poder del tentador. No lo bloquees tú, está diciendo la señora Elena G. de White. Permítame hacer un comentario con respecto a esta cita porque lo necesito hacer. Mire, si la providencia te permitió tener contacto con una persona a la que invitaste a formar parte de tu círculo de acción, ya sea físicamente o virtualmente. Mientras esa persona no se bloquee ella misma y no te bloquea a ti por causa de tus temas. Yo tengo conocidos que han dejado de ser amigos míos porque me dicen, oye, tú nada más que sabes hablar de religión, habla de otra cosa. Digo, pero eso es lo único que yo sé hablar. Si tú quieres que yo hable de otra cosa, bueno, inicia la conversación tú, y si yo no me siento, no conozco el tema, no voy a hablar. Pero si tú me permites que yo inicie la conversación, créeme que la voy a iniciar con Jesús, porque todo comienza con Dios. ¿Por qué voy a iniciar la conversación con un tema que no domino? No me pongas a hablar de fútbol, porque yo no juego fútbol. Es más, hace rato dejé de ser fanático del fútbol. Puedo decirte 2, 3, 4 equipos de fútbol, pero no creo que es mucho porque ya no me acuerdo. No me ponga a hablar de la NBA porque no soy un fanático de estos de los que pueden hablar de la NBA con veracidad, ¿no?
Mi época de la NBA pasó con la época de Michael Jordan. O sea, si la persona te permite que tú permanezca en tu lista de contactos. Miren, en el celular hay algo que se llama WhatsApp. Y el WhatsApp tiene algo que se llama estado. Tú no tienes que mandarle directamente a la persona un mensaje en privado. Con que tú lo pongas en el estado, a él le llega una notificación de que tú pusiste algo en tu estado. Y si él le gusta lo que tú pones en tu estado, él va y lo ve. Pero no lo bloquees. Dice la sierva del Señor, no debemos jamás dejar de trabajar por un alma mientras quede un rayo de esperanza. Ese rayo de esperanza es ese nombre de esa persona allí en la lista de contactos tuyos. Aprovecha. Mientras esa persona no se bloquee ella misma, todo lo que tú pongas en tu estado, a ella le llega. No la interrumpes, pero le predica la palabra de Dios, porque cuando ella quiera saber qué tú pusiste en tu estado, ella va y lo ve. Tengo amistades, más de 800 amistades en mi celular, y cuando pongo un video corto o un pedazo de un video largo, pongo unos 20 segundos en el estado, me dicen, mándemelo, hermano, mándemelo, José, mándamelo, dependiendo de cómo me conozcan. Pero no se sienten acosados por la insistente cadena. No se sienten, porque tú no estás interrumpiendo sus trayectorias, ni los estás sacando de su ruta para atender una emergencia, una posible emergencia que tú tienes. No. Es cómodo lo que tú pones en tu estado, porque ellos no les interrumpen, lo ven cuando quieren. Mientras permanezcan en tu lista de contactos, tienen acceso a tu estado. Lo mismo en tu muro de Facebook y de Instagram. Yo tengo 5,000 seguidores en Facebook, y lo que yo estoy haciendo ahora mismo está allí. De ellos, el que quiere verlo se conecta durante la transmisión o después de la transmisión, en algún momento, cuando el título o el espíritu así los convenza de que tienen que estar. Tengo un montón de amistades en las distintas redes sociales que ni siquiera hablan español, y yo no sé cómo llegan a entenderse. Quizás hacen lo que yo hago. Cuando alguien me manda algo de algún idioma, yo busco el Google y pongo la traducción allí en el idioma que lo mandaron, pues me lo traduzco a español y leo qué fue lo que me mandaron a decir. Entonces le contesto y pareciera que los dos estuviéramos hablando el mismo idioma. ¿Okay? Perseverar frente al servicio misionero. Hoy día podemos alcanzar el lugar más recóndito del mundo. Lo podemos alcanzar. Aquella ventana donde todavía no se ha predicado el evangelio. Las redes sociales están cumpliendo Mateo 24:14. Perseverar frente al servicio misionero. Sigue diciendo el artículo. Debemos servir con placer, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Colosenses 1:11. También necesitamos orar por los demás, oración intercesora, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello, con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Efesios 6:18. Orar
Tengo una lista de oración que inició con los 400 nombres de mis amigos del pabellón 1 de La Joyita, donde mi esposa, el pastor Lara y este servidor estuvimos por varios años predicando la palabra de Dios. Yo no sé si ya salieron, lo cual así debe haber ocurrido, pero yo seguimos orando por esa lista de 400 muchachos. No importa dónde estén, muchachos. Ustedes están en mi lista de oración. Tengo una lista de más de 1,500 personas que encierran una gran cantidad de misioneros que se graduaron en la Universidad de Andrews con el curso para líderes de pequeños grupos y que la ceremonia de graduación fue aquí en la Universidad de Panamá. Y la segunda ceremonia fue en el Paraninfo, en el auditorio de Maranata. Bueno, esa lista de esos nombres están en mi lista de oración. Usted me pregunta, ¿por qué algunas personas la oración no alcanza más allá de 5 minutos? ¿Saben por qué? Porque no saben la importancia de la oración intercesora. Cuando usted se hace partícipe de la oración intercesora, le va a faltar tiempo para orar. Le va a faltar tiempo para orar, porque lo que le va a sobrar son nombres. Empiece orando por los miembros de su familia, por los cuales yo oro todos los días, luego por los miembros de su iglesia. Tenga a mano la lista de los miembros de su iglesia. Luego por sus líderes, por sus compañeros de trabajo. Tenga en mano los nombres de las visitas a las iglesias que usted visita. Llévese los nombres. Estuve en Veracruz Central este último sábado y allí el hermano leyó por lo menos 15 nombres de visitas que estaban este sábado en la iglesia, y esos nombres están en mi lista de oración. Amigo, tu oración es más que pedir la bendición de Dios sobre la comida. Amén. La sexta lección de cómo perseverar hasta el fin, según los escritos del Espíritu de Profecía, es perseverar enfrentando la enfermedad, sin dejar de lado la importancia de recurrir periódicamente a la medicina convencional para obtener una cura o prevención de posibles enfermedades. No debemos ignorar los recursos naturales que Dios nos brinda y tenemos a nuestra disposición. El aire puro, el sol, la abstinencia, el descanso, el ejercicio, un régimen alimenticio conveniente, el agua y la confianza en el poder divino son los verdaderos remedios. Todos deberían conocer los agentes que la naturaleza provee como remedios y saber aplicarlos. Es de suma importancia darse cuenta exacta de los principios implicados en el tratamiento de los enfermos y recibir una instrucción práctica que le habilite a uno para hacer uso correcto de estos conocimientos. Ministerio de Curación, página 89, párrafo 1.
¿Por qué es necesaria la paciencia? Porque es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Hebreos 10:36. Con esta interesante cita de Hebreos 10:36 y los comentarios del Ministerio de Curación, la página 89, primer párrafo, terminamos el artículo presentado por el pastor, por Paulo Roberto Pineiro, a través de la revista Adventista. Mis amigos, 6 principios para vencer hasta el fin. El día de mañana vamos a continuar con esta lección sobre la perseverancia frente a la oposición y a la adversidad. Y lo vamos a hacer a través de la meditación, ser semejantes a Jesús, del 24 de abril. Porque para perseverar frente a la oposición y la adversidad es necesario tener compañerismo con Jesús a través de la palabra. Amigo mío, la invitación es para que mañana te quedes con nosotros estudiando y desglosando las 6 lecciones que encontramos en la vida de Nehemías como figura o antitipo de Jesús. Lecciones mesiánicas. Nos encontramos en la tercera de las 6 lecciones y estamos viendo perseverar frente a la oposición y la adversidad. Hoy día hemos visto las 6 formas de perseverar. La sexta, perseverar enfrentando la enfermedad. La quinta, perseverar frente al servicio misionero. La cuarta, perseverar ante la tentación, respondiendo a la pregunta, ¿cuál es la mejor actitud ante la tentación? ¿Cómo perseverar hasta el fin? La tercera manera, perseverar frente al crecimiento espiritual. La segunda manera, perseverar ante la persecución. Y la primera manera de hacerle frente al principio de la perseverancia hasta el fin, según los escritos del Espíritu de Profecía, es perseverar frente a las dificultades diarias. No me queda tiempo para más. Te espero mañana, cuando vamos a continuar con este principio de perseverancia relacionado con las lecciones mesiánicas de la vida de Nehemías. Oremos. Nuestro Dios que estás en el cielo, gracias, Señor, por permitirnos el estudio de la vida de Nehemías como un líder con propósito en el segmento Vidas con Objetivos. Gracias, Señor. Lo pedimos todo y lo agradecemos todo en el nombre de Jesús. Amén. Mis queridos amigos, muy, pero muy buenos días, bendiciones y les espero mañana. Buenos días.